¿Por qué 24 voltios DC es el voltaje universal que se trabaja en industria, especialmente para control? En este video vamos a averiguarlo porque mi nombre es Iván y bienvenidos a su canal Teslamatic. Miren, yo podría catalogarlo que hay tres grandes razones por qué 24 voltios, este voltaje de continuo, es muy utilizado en industria. Y vamos por la primera y yo podría decir que es la más importante, que es, ¿por qué? Por seguridad. No es lo mismo trabajar 110 voltios alternos, 220 voltios alternos que 24 VDC. Yo puedo decir que 24 VDC por experiencia propia es mucho, pero mucho más seguro. Un ejemplo, ¿cuál sería? Digamos que yo tengo aquí mi tablero eléctrico, aquí tengo mis luces piloto, ¿verdad? Y voy a tener, por ejemplo, un botón de arranque y un botón de paro. Ahora, este tablero eléctrico hubo un problema, no tiene conexión a tierra. Y los pulsadores o el control que está manejando es una fase de 110. Entonces miren, podría decir, no, tengo una línea 1 y vendría para acá, ¿no? Digamos que este es mi pulsador y este sería un pulsador de paro y regresaría a mi tablero de control en este caso. ¿Qué puede suceder? Con el pasar del tiempo, etcétera, no se ajustó bien, el cable de conexión hace o topa con la carcasa de este tablero eléctrico. ¿Qué pasaría? Yo vengo acá, viene una persona, ¿no? Y en el peor de los casos viene sin EPP, si viene sin zapatos de seguridad, viene sin guantes y viene y toca acá. Y ese puede ser, por ejemplo, un operador y digamos que no tiene esa protección. Estoy hablando en los peores casos, ¿verdad? Puede topar la carcasa y el cable, como está suelto, ¿qué va a pasar? Va a haber una descarga, ¿verdad? Hacia tierra y puede sufrir algún daño esta persona de acá. ¿Eso cómo se corregiría en que el voltaje sea 24 VDC? Si tengo yo un cable, digamos aquí viene más 24 VDC y bien, está topando al tablero eléctrico, viene una persona, ¿sí? Y topa, prácticamente sería imperceptible. ¿Por qué? Porque el voltaje es muy bajo, no le podría hacer daño, ¿sí? Hay muy poca probabilidad de que esta persona sufra algún accidente. Pero en cambio, si aquí está 110, digamos que aquí el piso está mojado, no tiene zapatos de seguridad, digamos que las manos también están mojadas, como puede ser un operador, hay bastantísimo peligro. Sí, hay bastantísimo peligro. Entonces, en primer lugar, 24 VDC por seguridad. Ese sería el primer lugar. Ahora, otro que sería por qué utilizamos 24 voltios por estandarización. La mayoría de marcas ya 24 voltios es un estándar para la fabricación de equipos de automatización. Por ejemplo, las marcas Allen-Bradley, Siemens, Schneider, Omron, etc, etc. Van a tener todas sus gamas de controladores en sí a solo de 24 voltios o sí también van a tener en alterna, como puede ser por ejemplo el logo, ¿no? Yendo a Siemens. Hay la opción de 110, ¿sí? 220 y también la opción de 24 VDC. Pero esta opción en su mayor parte, por decirse la mayoría, ya debe haber en este voltaje, ¿sí? Para todas estas marcas. Por ejemplo, se utiliza también para sensores, para transductores, transmisores, HMIs, computadoras industriales. Es decir, ya este voltaje obviamente es, por decirse, estandarizado y se utiliza en la mayoría de maquinaria o en la mayoría de equipos industriales, ¿sí? Y por último, yo podría decir, a mi criterio personal, puede dejarnos comentarios por qué más utilizamos 24 voltios, por ejemplo, para la detección de fallas. Por experiencia propia puedo indicar de que cuando tenemos, aquí tengo, ¿no? Por decirse un circuito, digamos que no es 24 voltios, sino es el circuito de control 200 VAC. Cuando tenemos este voltaje de control, es mucho más complicado detectar una falla. Me explico. Digamos que yo vengo acá y no puedo detectar o no sé dónde está este L2, por decir. Yo cojo como referencia tierra para empezar a medir voltaje. Si yo coloco acá, voy a medir un voltaje, ¿sí? Digamos, puede darme un voltaje de 90 voltios. Si yo vengo acá me puede dar igual 90 voltios. ¿Sí? Entonces aquí puede haber un voltaje que se llama el voltaje flotante, del neutro flotante también, si es que el circuito no está bien diseñado. Y obviamente, aparte, volviendo a la parte de seguridad, también está complicado revisar en caso, digamos, de que yo necesite energizar sí o sí este tablero para detectar la falla, también va a ser un inconveniente. Eso es un poco más complicado, no puedo decir imposible. ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar en capacidad de solucionar problemas, ¿verdad? Entonces, el 220, 110 puede tener un poco más de dificultad al momento de buscar una solución. Ahora,
Si yo manejo 24 VDC, en este caso miden 0.24 hasta tierra, porque esto va a estar a tierra, y únicamente voy con mi multímetro, ¿verdad? Voy con mi multímetro, cojo negativo acá y voy detectando, digo, aplasto el botón, aquí cuánto me debe dar, a ver, si yo pusiera acá. Me debe dar 24 VDC. Primer punto para detectar una falla, ¿verdad? Digo, sí, mi circuito de control tiene 24 VDC, está bien. Pulso y mido acá. Dice, sí, hay 24 VDC. Ahora, yo digo, este relé acá no se está activando. Entonces digo, vengo para acá, pulso, vengo a medir, debe darme 24 VDC. Digamos que aquí me da 0 voltios. Porque aquí no va a haber nada de neutros flotantes, nada de voltajes, nada. O sea, que estén ahí aparentando. Y ahí básicamente va a ser 24 voltios o 23 voltios, va a bajar un poco, pero... O 0 voltios, no va a haber nada más. Entonces la detección de fallas me va a ser mucho más fácil. Si aquí no, si aquí yo hago detectar este sensor y no tengo señal acá, yo puedo indicar de que este sensor está dañado. Y así yo puedo ver con cualquiera de los circuitos, como digo, es mucho más fácil la detección de las fallas. Por ejemplo aquí, y esto también me ha pasado, y ahí es cuando yo iniciaba y hacer proyectos con logo. Y yo en su mayoría a veces hacía 110 porque era más fácil, me ahorraba la fuente de voltaje y utilizaba el logo 110, 220. Pero una vez yo tuve un problema con un cliente, ya que me llamó, bueno, yo no lo instalé ese logo, pero había un problema de que tenía el logo, como digo, 110, 220. Y aquí tengo, digamos, aquí tengo mi entrada y 1. Y me indicaba de que este pulsador estaba remotamente, ¿verdad? Tengo un pulsador y esta iba acá. Ahora, este cogía de una línea 1, es decir, alterna de 110 voltios. Pero me indicaba de que a veces la máquina se activaba de manera automática, es decir, la máquina se activaba solita. Y ahí es donde digo, hay algún inconveniente. En primer lugar, yo ya me vine a la mente porque esto también me pasó alguna vez. Yo le pregunté al cliente si donde trabaja, es decir, donde está este pulsador, hay humedad, lavaron la máquina, se regó agua y este pulsador se pudo mojar. Y me dijo sí, que efectivamente se había hecho una limpieza y que posiblemente no hayan hermetizado bien esta parte, esta botonera. Y entonces yo fui a revisar y en verdad, esta entrada ahí se encendía y se apagaba, se encendía y se apagaba. Pese a que el botón estaba desactivado. Pero ¿cuál era el problema? De que aquí ingresó agua, mucha humedad. Y al ser un voltaje alterno en sí, ahí sí como que se produce, hacer un voltaje alto, se hace como si fuera como un cable, entonces empieza a hacerse como un cortocircuito, pero a veces sí, a veces no. Pero como indicaba, a veces la máquina esta se puede activar sola si este es un botón de arranque, por ejemplo. Por ende, ahí también viene la parte de circuito de seguridad MCR. Eso lo vamos a ver obviamente más adelante. Este video lo tengo que hacer desde hace mucho tiempo que necesito hacer, que es un control para desactivar las salidas, desenergizar las salidas, y en caso de que yo mande aquí una señal, como indico, en una falsa señal, nunca se me active estas salidas de mi logo. En este caso puede ser de cualquier PLC. Y volviendo a este problema, dije, sí, hay algún inconveniente aquí. Aquí hay voltaje 110 y esto es como que se encendía y se apagaba porque la pantallita, ¿verdad? La entrada y uno se mostraba que se encendía y se apagaba pese a que el botón estaba apagado. Entonces, ¿cuál fue la solución? Cambiar a un logo de 24 voltios, es decir, de 24 VDC. Aquí entraría 24 VDC. E incluso proteger con un fusible, ¿verdad? Un fusible de menor, podría decirse, amperaje para proteger esa entrada. Y a su vez, ahí sí ya no hay ese inconveniente, pero también así se moje, no podría ser porque el voltaje es muy bajo, no podría hacerse un cortocircuito en sí. Lo he comprobado, lo comprobé esa vez. ¿Por qué? Porque se tiene que probar en el peor de los casos. Pero obviamente se hizo que se hermetice bien esto, que tenga mucho cuidado, capacitar al personal de que no mojen, por decirse, los elementos eléctricos. A veces la gente no puede entender, ¿no?, estas partes y dicen, no, no hay ningún inconveniente, pero como digo, la máquina se sintió solita. ¿Y por qué? Porque estaba este logo en condición alterna. La solución, cambiar la condición continua. Entonces, es toda esta parte que hemos ido revisando, ¿no? ¿Por qué utilizamos 24 voltios? Como indicaba, en primer lugar, por seguridad. Un voltaje de 24 voltios no nos va a matar, pero un voltaje de 220 voltios sí, y hay que tener mucho cuidado. Estandarización. Allen Bradley y todas las marcas en sí de PLC, sensores, pantallas HMI, electroválvulas, etcétera, en su mayoría de entradas se puede utilizar 24 VDC. Otra opción, me olvidaba también, por ejemplo, las entradas rápidas. Un PLC puede tener, ¿no?, como digo, una entrada de 110, pero esta entrada
si es un sensor, por ejemplo, a 2 hilos 110, no puede conmutar muchas veces en un segundo. ¿Por qué? Porque es alterna y al momento de que ingresa alterna aquí debe venir, por decirse, a un acoplamiento de esta señal. Debe ir a un optoacoplador y este optoacoplador me va a ingresar la señal a la CPU. Por ende, no puede tener en alterna entradas rápidas. Pero si yo manejo 24 VDC, esta sí puede tener entradas rápidas a mi, por decirse, mi autómata. ¿Y qué indico de entradas rápidas? Que puede inclusive tener muchas de un segundo, muchas conmutaciones. Y eso me sirve, por ejemplo, para entrada de encoder, para entrada de algún sensor rápido que me detecte la posición de un eje, etcétera. Entonces, también eso para las entradas. Para las salidas puede ser un poquito, no tanto 24, ahí sí se puede usar relés y esos relés que me dan trabajo para activar una carga grande, por ejemplo, puede ser un contactor enorme, ese sí me puede trabajar a 200, 110 voltios. O una electroválvula, una bobina de una electroválvula grande, por decir hidráulica, también se puede utilizar allá en alterna. Pero por lo general, donde hay sensores, pulsadores y donde el circuito de control sea un poco delicado, es mucho mejor utilizar 24 voltios. Ya, estandarización y como indicaba para la detección de fallas, mucho más fácil detectar con voltaje de 24 voltios si no está funcionando un contacto, un final de carrera, un sensor de nivel, un presostato, que está trabajando con 110 hace un poco más complicado, pero no imposible. Todo debemos saber solucionar los problemas, ¿verdad? Muy bien, entonces eso sería todo por este video. Me ha parecido muy pertinente realizarlo. Asimismo, por favor, vean todos nuestros videos que tenemos, ¿verdad? Tenemos la parte de diseño de diagramas eléctricos, lectura de diagramas eléctricos, análisis de tableros eléctricos. Tenemos la parte de programación con el C7200, logos, tenemos igual la información acerca de electricidad industrial, control industrial y a su vez si desean pueden ir a nuestra escuela virtual en teslamatic.education donde tenemos los cursos por ejemplo de logo exclusivos, tenemos ahí sí clases súper exclusivas, la parte de lectura de diagramas eléctricos reales utilizados en industria, así como también la parte de diseño de diagramas eléctricos con Eplan Electric, el curso de Micrologics y también de electricidad industrial. Y obviamente estamos actualizando todos estos cursos, pueden darse una vuelta, están a un muy buen precio. Así como por favor suscríbase a nuestro canal, síganos por favor en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Iván, cuídese mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.